en la puerta del colegio, pero a veces pasan cosas dentro del colegio y uno ya ahí no puede estar. O 10 minutos que no está y decir, bueno, el Señor no se duerme, Él siempre está. Así que la mejor seguridad que le podemos dar es que estén en las manos del Señor. Oh. Bueno, le damos gracias al Señor. No es tan largo, pasa que lo separo. Yo estoy todavía, porque todavía lo sigo por ahí leyendo y por ahí lo voy estudiando un poquito más. Había empezado a ver 2 de Pedro 1, ¿recuerdan? Del 5 al 7, el versículo que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Se acuerdan de ese pasaje? A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estábamos viendo el tema del dominio propio. Repasamos un poquito lo que era. El dominio propio es la capacidad de controlar los pensamientos, las emociones y las acciones. Sobre todo cuando estamos bajo presión o al momento de tomar decisiones. Es saberse controlar en medio de situaciones intensas y no dejarse dominar por las situaciones externas. A veces una situación externa desencadena algo en mí que me lleva a tomar a lo mejor una decisión apresurada y no es así. Tenemos que tener el dominio propio y vimos que eso tenemos que pedirle a Dios para que nos ayude a tenerlo y que también es una virtud que permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando tenemos dominio propio en nuestras vidas, permitimos, es una evidencia de que Dios está obrando en nuestras vidas y nos libra muchas veces, como decía recién, de tomar decisiones apresuradas, de hacer cosas de apurado, que después decimos, ¿cómo no me mordí la lengua? ¿Cómo? Bueno, el dominio propio tiene que ver con esas cosas. Dijimos que la virtud es una disposición para obrar de acuerdo a determinados ideales y es hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. Entonces, cuando tenemos dominio propio, generalmente antes de tomar una decisión, consultamos con Dios. Y eso nos lleva a tomar buenas decisiones. Y eso nos lleva a ser hombres de virtud, hombres y mujeres de virtud, porque buscamos hacer lo que está bien y evitamos hacer lo que está mal. A veces, por no tener dominio propio, terminamos haciendo cosas que después nos llevan más de un dolor de cabeza. Más que todo en este tiempo, bueno, Michael no, pero la gente que tiene tarjeta de crédito. Si no tenés dominio propio con las tarjetas de crédito, más de una vez podés estar ahí con, no el agua del cuello, allá arriba, necesita 50 salvavidas para que te saquen de eso. Entonces, fíjense, hasta en ese punto uno tiene que tener dominio propio. Y así en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando ejercitamos el dominio propio, hay una evidencia de que Dios está obrando en nuestras vidas. Todavía quizás falta un montón de cosas todavía para que Dios haga, pero eso es una evidencia de que Dios está obrando. Si yo antes era apresurado, arrebatado y qué sé yo, y hoy soy más mesurado, me tomo mi tiempo para pensar, busco de la guía de Dios, me evito tener esas cosas. Yo siempre me acuerdo, y creo que lo habíamos mencionado, ¿se acuerdan cuando Josué entra con todo el pueblo de Israel a tomar la tierra prometida? Que los gabaonitas se disfrazan como que venían de lejos, con la ropa rota, el pan amojosado, y le dicen, venimos a hacer pacto porque oímos de Dios y no queremos que después si ustedes se van para allá nos ataquen. Bueno, y si vamos a hacer pacto. Dice, y no consultaron a Dios. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Les voy a pedir que busquemos 1 Timoteo 2, capítulo 1, versículo 7. Buenas tardes, hermano. Y acá dice, pues Dios, 2 Timoteo 1, versículo 7. ¿Lo tienen? 2 Timoteo 1, versículo 7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el dominio propio, si bien nosotros lo ejercitamos y yo me concientizo de que tengo que pedirle a Dios, tomar decisiones con calma y todo lo demás, pero sabemos que el dominio propio
viene de Dios. Él nos ha dado un espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si yo en mi vida detecto que el dominio propio no es algo que salga o que sea parte de mi vida, ¿a quién se lo tengo que pedir? Al Señor. Él me va a ayudar a tener dominio propio. Y también dice de poder, de amor y de dominio propio. Poder para vencer el pecado. Y en esto no es que yo venzo el pecado, sino que al rendir mi vida a los pies de Cristo, dejo que Él intervenga y Él termina venciendo el pecado. Aunque nosotros decimos, bueno, poder para vencer el pecado, pero en realidad es Dios el que vence el pecado cuando yo dejo que Él obre. Amor, amor hacia uno mismo y también hacia los demás. Todo eso viene de Dios. Y también el dominio propio. Y habíamos hablado que el dominio propio nos ayuda en poder resistir la tentación, que eso ya lo vimos la otra vez. Y hoy vamos a ver en controlar nuestro carácter, en vigilar nuestras emociones y en cuidar nuestras palabras. Fíjense, más de uno hemos tenido esos problemas. Cuando no cuidamos nuestras palabras, a veces terminamos metidos en algo que no queríamos o dañando a gente. Entonces tenemos que ser mesurados, tener dominio propio. Para vencer la tentación habíamos dicho que Dios dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Entonces, el dominio propio dijimos que nos ayudaba a vencer la tentación. ¿Cómo? Porque a veces Dios permite que vengan pruebas a nuestra vida. El caso de Job es un libro que es toda una prueba, pero así juntamente con la prueba, a su tiempo, si aprendemos, si lo dejamos obrar, también nos va a ir mostrando la salida. Y hoy vamos a ver cómo controlar nuestro carácter. Uno que busque Proverbios 25, 28 y otro que busque Proverbios 12, 16. No sé si vieron en el grupo de la iglesia, pasé una imagen hace un ratito. Sí, perspectiva. Perspectiva, ¿lo vieron? Ahí, Sí. ahora lo vamos a ver. Bueno, no sé quién tiene Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O acá dice, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Fíjense en el dominio propio. Hoy en día, bueno, vivimos en una ciudad, no tenemos muros, pero en la antigüedad, para que una ciudad pudiera estar bien y segura y todo lo demás, eran amuralladas. Estaba el castillo, tenía un muro, después venía una parte, venía otro muro, y a veces tenían otros muros más. Entonces, quien atacara la ciudad, primero que la gente cuando se veían atacados, se mandaban todos adentro de la ciudad con los comestibles y todo. Y el que venía de afuera tenía que pasar el primer muro, donde ya había gente defendiendo, pasar el segundo, pasar el tercer y recién para entrar al castillo. Entonces, en ese tiempo, una ciudad sin muro, entraban de noche, hacían lo que querían. Bueno, cuando nosotros no tenemos dominios propios, somos como esas ciudades. Cualquier cosa se mete y termina arruinándonos la vida. Entonces, hay que tener dominio propio. Proverbios 12, 16. El necio al punto de conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Amén. Otra versión dice, el necio muestra enseguida su enojo. ¿Somos de enojarnos? Arrancamos y nomás. Pero el prudente pasa por alto el insulto. Fíjense cómo eso va a veces en contramano del mundo. Porque si a vos te hacen algo, decís, no seas tonto, no seas esto, no seas el otro. Sin embargo, el prudente deja pasar el insulto. O se toma su tiempo antes de contestar o de hacer algo. El dominio propio nos ayuda a controlarnos a nosotros mismos y no a dejarnos llevar por nuestros impulsos. Si alguien viene y te hace algo, ¿cuál es la naturaleza nuestra? Responder. El ojo por ojo, diente por diente, eso nos gusta. Pero cuando te dice poner la otra mejilla, ahí ya, pero sí le empezó. Bueno, el que tiene dominio propio deja que Dios obre y después ve cómo va a actuar. En lugar de reaccionar de inmediato, tomamos el tiempo para analizar la situación y tratamos de ver primero la perspectiva de Dios en cuanto a esa situación y después también tratar de entender la perspectiva del otro. Y ahí es donde yo puse la figura, no sé si la vieron, que hay un 9, el número 9. Bueno, una persona está de este lado, ve el 9.
pero si él está del otro lado, en vez del 9 ve el 6, porque vieron que el 9 uno lo puede dar vuelta. Entonces, nos ponemos a hablar con una persona y nos tratamos de entender, pero es un 9, le digo. Y él dice, no, es un 6, pero es un 9, te estoy diciendo, pero yo te digo que es un 6, me dice él. Entonces, si yo me pusiera en el lugar de él, vería el 6, y si él se pusiera en el lugar mío, vería el 9. Después buscaríamos la directiva de Dios para saber si un 6 o un 9. Pero fíjense, muchas veces los malos entendidos y reaccionar mal, no tener un dominio propio, nos lleva quizás a enroscarnos en una discusión como esa, cuando los dos tenemos la razón de acuerdo a cómo le miremos a la situación. Y así en muchas cosas de la vida. Entonces, tenemos que tener ese dominio propio que Dios nos da para tratar de ponernos en el lugar del otro, o ponernos en el lugar del otro, para tratar de entender por qué lo hace. El otro día veíamos una historia en una película en YouTube sobre un chiquito que hacía bullying a los demás. Pero después cuando, creo que era una tortuga, no sé qué lo que era, como que se lo llevaba a cada uno de los chicos a la casa, se lleva la tortuga y la tortuga hablaba con los chicos. Y ahí la tortuga ve por qué el chico hacía bullying, por lo que vivía en la casa, por toda esa situación. Cuando la tortuga habla con él, el chico cambia su actitud. Entonces muchas veces nosotros vemos lo que pasa, pero no vemos lo que está pasando atrás de eso. Entonces tenemos que tratar de ponernos en el lugar del otro. Por eso es importante de controlar nuestro carácter y también ponernos en el lugar del otro. Y también muchas veces no vamos a entender todo. A veces Dios nos permite entender partes para que entre todos, dice la palabra de Dios, mutuamente nos tenemos que ir edificando. Hay una historia muy linda que dice que había una vez 6 sabios, pero había un detalle en todos que tenían igual, eran ciegos. Y un día se pusieron a discutir de cómo es un elefante. No, que el elefante debe ser así. Bueno, la cuestión es que obviamente ninguno había visto un elefante si eran ciegos. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, ya sé, vamos a ir al bosque, dice uno, y vamos a buscar un elefante, y ahí cuando toquemos el elefante vamos a ver cómo es. Entonces salieron para el bosque, y a poco caminando nomás se topan con un elefante. Y ahí nomás agarró el primero, que era el más impulsivo, y cuando va caminando para tocar el elefante, se tropieza, se cae y pega con toda la cara en el suelo. Y, no, se topa y dice, el elefante es como una pared de tierra, dice, dura como una pared de tierra, dice. Y el otro dice que va, el segundo, ya como vio que el otro se había caído, va más despacito, y dice que va tanteando y le toca los colmillos. Y dice, el elefante es como una lanza, dice, así duro y como una lanza. El tercero va y le agarró la trompa al elefante. Dice, no, el elefante es como una serpiente grandota. El cuarto va, se acerca por detrás y el elefante, espantándose los bichitos, le pega con la cola. Y dice, no, el elefante es como una cuerda vieja, dice. El quinto se encontró con la oreja y dice, ninguno de vosotros acertó, dice, el elefante es como un gran abanico. Ahí está. Y el último, que era el más viejito, andaba, dice que encorvado y con un bastón, va caminando así y le pasó, claro, como yo doblo, le pasó por abajo de la panza al elefante y se chocó con una de las patas. Dice, no, el elefante es como una palmera, el tronco bien duro de una palmera. Y se volvieron toda la casa y dicen, no, pero yo tengo razón. Bueno, fíjense, de acuerdo, el elefante era el mismo, pero de acuerdo a cómo uno vive la experiencia, cómo toca la experiencia, es como uno va a interpretar y ver cómo son las cosas. Entonces, muchas veces, el dominio propio nos lleva a eso. Que Maico entendió, leyendo la Biblia, un versículo de una forma, yo lo entendí de otra, él lo va a entender de otra. Pero si después nos juntamos entre los tres, bueno, a lo mejor yo estoy equivocado y al juntarme, al tener dominio propio y no querer imponerme, dejo que ellos me enseñen y puedo darme cuenta de mi error. O quizás entre los tres armamos todo el elefante y nos damos cuenta de lo que Dios nos quiere decir a través de un versículo. Entonces, antes de hablar, antes de confrontar, tengamos ese dominio propio y si no lo tenemos le pedimos al Señor para ponernos en el lugar del otro. Y después, sobre todo, buscar la directiva de Dios para que entendamos realmente cómo es la situación. Y en esto hay algo que también hay que dominar con el dominio propio, es lo que muchas veces nos trae problemas y está en Santiago 1, 19 y 20. Hay algo que prende un gran fuego, ¿se acuerdan qué es? La lengua. Santiago 1, 19 dice, el título del pasaje es Hacedores de la palabra. Y estos dos versículos dicen el 19, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces,
una persona que es tardo para hablar, pronto para oír y tardo para enojarse, es una persona que tiene dominio propio. Y fíjense en cómo es Dios en el que todo lo hace perfecto, porque ¿cuántas orejas nos dio? 2. ¿Y cuántas bocas? 1. Entonces ahí tenemos que ver que Dios quiere que escuchemos más de lo que hablamos. Pero muchas veces la ecuación se invierte, ¿no? Y terminamos hablando más de lo que escuchamos. Entonces, cuando tenemos dominio propio, escuchamos, prestamos atención y después hablamos. No sé si le ha pasado estar con personas que te hablan. Cuando lograste meter un bocado, vos le dijiste algo y siguen hablando como si no hubieras dicho nada. Pasa. Es más, nosotros mismos, a lo mejor en algún momento hemos sido así. Entonces, fíjense en lo que es lo importante, tener el dominio propio para decir, bueno, a ver, si me está hablando, lo voy a escuchar, a ver si tiene razón, o para evaluar que no tiene razón, o ver en qué puedo ser edificado con todo eso. Entonces, prestar mucha atención. Y el matrimonio no funciona mejor así, cuando nos escuchamos más y hablamos menos. Y bueno, y en la relación de la iglesia entre los hermanos, también. Muchas de las disputas vienen ¿por qué? Porque hablamos más de lo que escuchamos muchas veces. Y como decía Santiago, tenemos que tener cuidado con la lengua. Por eso dice, sean tardos para hablar y prontos para oír. Y esto del dominio propio nos lleva a vigilar las emociones y a cuidar nuestras palabras. Entonces el dominio propio nos ayuda con esto. Efesios 4, 26 y 27. Con esto de vigilar nuestras emociones. Efesios 4, 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo arreglamos nuestras diferencias? Nos acostamos, si un matrimonio, uno mirando para cada lado y que el otro día vemos qué es lo que pasa. O si vemos un hermano, bueno, vemos el domingo que viene a ver qué es lo que pasa. O tratamos de solucionar las cosas antes de que se ponga el sol. Bueno, eso es lo que quiere el Señor. Dice, solucionen los problemas pronto. A veces, no sé, yo discutí con alguien y no lo voy a ver hoy. Bueno, se va a poner el sol, pero mi intención es, Señor, en cuanto lo vea, vamos a hablar para solucionar este tema. Y fíjense que eso hay que tener las riendas cortitas, porque cuando participamos en la Santa Cena, ¿qué pasa? Hay que estar con todas las cuentas bien rendidas. Y si tengo algo con alguien y no lo puedo ver y no le puedo pedir perdón o lo que sea, es decir, bueno, Señor, ahora no lo puedo ver, pero en cuanto tú permites que yo lo vea, vamos a solucionar esto de alguna forma. Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones y para eso entra a jugar el dominio propio. Porque nuestras emociones muchas veces me dijeron algo, lo entendí mal, le arranqué mal y termino creando un conflicto. Nuestras emociones pueden jugarnos una mala pasada si le damos rienda suelta y el diablo se aprovecha de eso. Porque cuando te enojas con alguien y no pedís disculpas y vos te vas por un lado y el otro se va para el otro, ¿qué pasa aquí en la cabeza? Hay una hermana que dice, empieza a trabajar el soliloquio, se llama. Es decir, habla solo como un loco. Pero ya va a ver, cuando venga, y él me dijo, porque yo le voy a decir, y así empezamos. Y bueno, parece el diablo, se dice, no dejes pasar el tiempo y no le dé lugar al diablo, porque el diablo va ahí y empieza a tirarte argumentos. Y también en esto es, cuando estamos con nuestras emociones flor de piel, tenemos que tener el dominio propio para no decir que sí cuando estamos demasiado efusivos o no han salido bien las cosas, que estamos contentos. Hay que tener cuidado. Porque cuando estamos así, le decimos que sí a todo. Y después nos terminamos metiendo en un problema porque no podemos cumplir. También cuando estamos enojados, estamos chinchudos, no le digamos que no a todo. Porque como estoy enojado no quiero saber nada y después me doy cuenta que podría haber ayudado. Y algo que en la práctica ayuda, sobre todo en la economía, con el dominio propio, es cuando vamos a hacer compras, antes de ir al súper, comamos. Y vayamos bien llenos. Porque cuando vas al súper y vas con hambre, ¿qué pasa? Ves la galletita, ves el fiambre y te lleva una canasta así para comer cosas que te van a durar un mes por 2 horas de hambre que tengas. Entonces fíjense el dominio propio cómo está, tanto en las relaciones como también en la economía y bueno, y en todo lo demás. Santiago 4, versículos 6 y 10, y ya estamos terminando, de 6 al 10. Santiago 4, 6 dice, y la lengua es un fuego,
un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Cómo podemos dominar esto? Porque acá parece que la lengua sería mejor cortarla y tirarla, ¿no? Pero ¿cómo podemos dominar nuestro cuerpo y la lengua? Con el dominio propio que viene de Dios. Cuando dejamos que Dios empiece a obrar en nuestra vida, el dominio propio empieza a aflorar en nosotros y es una evidencia de que Dios está trabajando. Y eso nos ayuda a que la lengua esté sujeta. Entonces volvemos al versículo que leímos antes que decía, sean tardos para hablar y prontos para oír. Y entonces, cuando nos ponemos con una persona, nos ponemos y nos tratamos de poner en el lugar del otro y vemos que yo veo un 9, pero si me voy para allá veo un 6. Y ahí empezamos a entender la perspectiva del otro. ¿Amén? Entonces, todas nuestras emociones, todas nuestras frustraciones, todo lo que vivimos tiene que ser llevado a los pies del Señor, para que Él, en medio de todo esto, haga algo nuevo, nos ayude y nos ayude a tener dominio propio. Amén.